Pensé que me traería la felicidad, pero solo me trajo desgracias. Hola guerrero, me llamo Amalia y después de haber escuchado tus historias, me he animado a contarte lo que me pasó hace ya algunos años. Raramente hablo de estas cosas, pues aunque ya aquello quedó en el pasado, todavía estoy sufriendo las consecuencias por aquel error que cometí. Cuando tenía 19 años, comencé a trabajar en una tienda por departamentos. Trabajaba específicamente en el departamento de calzado. Me gustaba mucho aquel trabajo, pues me daba la oportunidad de conocer personas y de desarrollarme en algo que verdaderamente me apasiona, que es el comercio. Cuando llevaba trabajando allí como 3 meses, iban a cambiar al manager. El administrador ahora sería una persona nueva y todos estábamos un poco asustados, pues los cambios muchas veces no suelen ser buenos. Y la verdad, el manager anterior era una excelente persona. Finalmente llegó el día y todos quedamos sorprendidos, gratamente sorprendidos, debería decir, pues el nuevo manager era un chico que tendría unos 25 años, parecía ser muy amable y aquello un poco que nos tranquilizó. El manager, a pesar de ser una persona joven, era muy competente y muy trabajador. No era raro incluso verlo trabajando en el piso, ayudando a acomodar ropas. Era el primero en llegar a la tienda y el último en irse. La verdad, era muy dedicado en su trabajo. Él y yo comenzamos a llevarnos muy bien. A menudo venía a mi departamento y me saludaba. Siempre decía que estaba muy contento con mi trabajo, que mi departamento era uno de los mejores de la tienda. Yo sospechaba que tenía algún tipo de interés, pero siempre respeté, pues después de todo él era mi jefe. Pero un día pasó lo inevitable. Ya estábamos por cerrar la tienda y se acercó a mí. Me dijo que estaría encantado de invitarme a tomar algo, que si yo estaba de acuerdo, nos veríamos en el bar que estaba cerca de la tienda. Yo le respondí que sí, que por mí no había problemas. Después que terminamos de trabajar, fuimos al bar que habíamos combinado. Allí nos tomamos unos tragos y hablamos por un rato. Ese día no me dijo nada, no me habló nada de ningún tipo de interés amoroso, pero con los días se fue acercando más y más. Un día, cuando ya me iba a casa, me lo encontré en el parqueo y ahí volvió a hablar conmigo y me pidió que fuera su novia. La pregunta un poco que me tomó por sorpresa, aunque yo sabía que eventualmente llegaría. Y le dije que sí. Ahí nos besamos y comenzamos a tener una bonita relación. Él era muy amable y caballeroso conmigo. Y así estuvimos por varios meses. Hasta que un día le dije que viniera a conocer a mi familia. Y él aceptó. A mi familia le cayó muy bien. Todos decían que parecía ser una persona muy correcta. Después de la introducción a mi familia y yo esperábamos que él me llevara a conocer a la suya. Pues yo estaba tomando todo aquello muy en serio. Pero pasaban los días y él no me decía nada. Así que yo decidí tomar la iniciativa y le pregunté si no pensaba presentarme a su familia. Él me dijo que por ahora no, que era un poco complicado. Me pareció un poco rara la negativa, pero igual no pensé mucho en eso, pues pensé que tal vez tenía miedo de buscarse problemas en la compañía por estar saliendo con un empleado. Pero, ¿cuál sería mi sorpresa cuando una tarde, varios días después, llegó una chica joven a la tienda? Venía empujando un coche de bebé. Fue hasta el counter de Customer Service y allí preguntó por el manager, que dónde estaba la oficina. La chica que estaba al frente del departamento le dijo que lo llamaría para que viniera. Pero la chica le dijo que no hacía falta, que solamente dijera que su esposa estaba allí. Aquella fue la peor sensación del mundo. Sentí como si me apretaran el estómago. Se me hizo un nudo en la garganta. No podía tragar ni respirar. Fue una situación verdaderamente angustiosa. Era un ataque de pánico como el que nunca había experimentado en mi vida. Y peor aún fue cuando él vino, cuando llegó a donde estaba ella. Él miró en dirección a donde yo estaba. Creo que tal vez con la esperanza de que yo no estuviera allí, de que no fuese testigo de su traición. No sé si vio la mirada que tenía o si se dio cuenta del estado en el que me encontraba. Pero inmediatamente salió caminando con su esposa. Me imagino que se habrían ido a la oficina. Yo no me quedé en aquella tienda ni un segundo más. Recuerdo que cuando llegué a la casa, lloré. Lloré mucho. Lloré como nunca.
Primero por la traición, segundo por la vergüenza, pues muchos compañeros de trabajo ya sabían que estábamos saliendo. Pero creo que por lo que más sufrí fue porque sabía que ya no podríamos tener nada, pues yo no iba a salir con un hombre casado. De cierta manera creo que aquello fue un alivio para él, pues ni siquiera me llamó para ofrecerme una disculpa, ni para ofrecerme una explicación. Solamente se desapareció. Aquello me fue dejando más y más frustrada. Así que le comenté a mi tía Zoila lo que había pasado. Ella y yo siempre fuimos confidentes, siempre fuimos muy unidas. Mi tía quedó bastante molesta cuando le conté lo que había pasado y me dijo que si yo quería, que ella tenía la forma de hacerlo pagar. La verdad, estaba tan dolida en ese momento que le dije a mi tía que no había nada en el mundo que quisiera más que aquello, verlo pagar, que se arrepintiera de haberse burlado de mí. La verdad, sinceramente estaba muy mal, porque aquello no se le hacía a nadie. Yo no me merecía aquello. Mi tía me dijo que si de verdad estaba dispuesta, que ella llamaría a su amiga, que era una bruja muy conocida y que era especialista en estas cosas de engaños de parejas, venganzas y amarres. Hacía varias noches que no podía dormir, hasta que finalmente mi tía me llamó y me dijo que la bruja me vería esa misma semana, que si yo quería, que ella me acompañaría. Y le dije que sí, que no quería ir sola a ese lugar. Recuerdo el día que llegamos a la casa de la señora. No parecía ser una casa donde se practicara nada de brujería o magia. Era una casa muy bonita, limpia y clara. Ni siquiera vi un santo en toda la casa. Creo que la mujer vio mi asombro y me dijo, no todas las brujas tienen que vivir en una casucha y tener una verruga en la nariz. Me dijo que la acompañara y me llevó hasta un pequeño cuarto que tenía en el patio de la casa. Allí había un gran altar, con varios santos y una figura que no reconocía bien. Nunca la había visto. Y aunque en efecto en el piso del lugar habían trabajos de brujería, el lugar estaba limpio. No era feo ni oscuro, ni era algo que provocara miedo. Le conté a la señora con lujo de detalles lo que me había sucedido. Y me dijo que tenía varias opciones para mí. Que podía hacerle un amarre, para que él se volviera loco por mí. Esto haría que incluso dejara a su familia. O podía hacerle una enviación. Básicamente mandarle un demonio o un difunto para que le hiciera la vida imposible. También podía hacerle un entierro, que es un ritual un poco más oscuro, que se hace en el cementerio, donde se pone el nombre y varios artículos de la persona en una fosa recién hecha, donde se va a enterrar a alguien. También me ofreció hacerle una maldición. Esto acabaría con todas sus riquezas, su trabajo y sus relaciones familiares. Básicamente, arruinaría su vida. O podía hacerme algún tipo de trabajo para que se sumiera en la pobreza. Le dije a la bruja que quería castigarlo, y que se arrepintiera de lo que me había hecho. La bruja me dijo que sabía exactamente lo que tenía que hacer, y no me dijo nada más. Me dijo el monto de lo que me iba a cobrar, y le dije que en ese momento no tenía tanto dinero. La verdad, no contaba con mucho dinero después de que me había ido de la tienda. La mujer me dijo que no me preocupara, que comenzara a pagarle después, cuando fuera viendo los resultados. Me dijo que regresara en 3 días para recoger unas cosas. El día que regresé me dio un preparado de hierbas, con el cual tenía que bañarme por 7 días. Me dijo también que tenía que comprarle rosas a la Santa Bárbara. Y también me dio un paquete que debería llevar al cementerio. Hice todo lo que me indicó. No pasaron ni 15 días cuando me llegó la noticia que el hijo de mi exnovio había fallecido ahogado en la piscina de la casa. Aparentemente el niño se escapó cuando la madre estaba haciendo las tareas domésticas. Algunos compañeros de trabajo que asistieron al funeral me contaban que aquel hombre estaba destrozado y que no hacía más que preguntar por mí, que si yo no iba a asistir al funeral. Yo, la verdad, que no lo supe a tiempo, pero
Aunque me hubiese enterado, tampoco hubiese ido. Hubiera sido una tremenda falta de respeto. Para él, para su familia y para el fallecido. De alguna manera aquello me hizo sentir muy mal. Después comencé a tener la sospecha que tal vez lo que yo hice había tenido algo que ver con la muerte del niño. Pero por otro lado me decía a mí misma que no era posible, pues lo que se había hecho era contra él, no contra su hijo. Días después recibí una llamada a mi celular. Era un número que no reconocía. Respondí por casualidad, pues nunca me gusta contestar el teléfono si no sé quién está del otro lado. Para mi sorpresa, era la voz de mi exnovio, ahogado en llanto. Me decía que necesitaba verme. A mí me tomó un poco que por sorpresa, y sinceramente me sentí un poco mal por él. Sabía que había perdido a su hijo. Así que estuve de acuerdo y le dije que nos encontraríamos en un café que estaba muy cerca de la tienda. Cuando lo vi, algo se revivió en mí. No sé si fue porque lo vi en aquella situación o si era porque todavía estaba enamorada de él. Hablamos por un rato. Él me contó la tragedia que había vivido y yo le dije que lo sentía mucho. Siento que en parte aquella rabia que le había tomado por lo que me había hecho había desaparecido. Él me pidió que nos volviéramos a ver para hablar, aunque fuera como amigos, y yo acepté. Pero después él dejó a la esposa, pues decía que no podía vivir con aquella mujer después de lo que le había pasado a su hijo, que él no la culpaba, pero que la presencia de ella lo hacía recordar aquella tragedia. Comenzamos a vernos con frecuencia y otra vez comenzamos una relación. Por aquellos días yo volví a ver a mi tía y le conté lo que estaba pasando. Me dijo que no me olvidara de ir a pagar mi deuda con la bruja. Aquello un poco que se me había olvidado, pues no quería pensar que yo tenía nada que ver con los infortunios que estaban pasando en la vida de él. Pero definitivamente tenía una deuda con la mujer y tenía que pagarla. Recuerdo que en esos días tomé el dinero que debía y fui a ver a la mujer. Y allí la vi y le agradecí por todo lo que había hecho. Me preguntó cómo estaban yendo las cosas. Si lo que había hecho había funcionado. Yo le conté con lujo de detalles lo que había sucedido desde el último día que nos habíamos visto. Ella me dijo que todo era parte del proceso, que con un poco de tiempo yo comenzaría a desenamorarme de él, y él seguiría detrás de mí. Ese mismo día le pregunté a la señora algo que me carcomía por dentro. Tenía que saber si lo que habíamos hecho tenía algo que ver con lo que le había pasado al hijo. La mujer no respondió nada, solamente bajó la vista y me dio una respuesta un poco evasiva. Son cosas de la vida, hija. Hay cosas que a veces no podemos controlar. Nosotros pedimos a Dios y al universo y Él se encarga de que las cosas pasen. Si pasan de una manera o de otra, no es algo que podemos controlar. Y no dijo más. Aquella respuesta un poco que me confirmó, de cierta manera, que efectivamente lo que habíamos hecho había tenido algo que ver con lo que le había pasado al niño. Llegué a la casa ese día y casi no le podía mirar a la cara. Tenía casi confirmado que lo que habíamos hecho había tenido que ver con la muerte de su hijo y con todo el sufrimiento que había experimentado. Mi conciencia no me dejaba tranquila. Incluso comencé a sentir que ya no lo quería igual, tal y como me había dicho la bruja. Yo no quería seguir con él. Y él cada vez se empeñaba más en estar conmigo. Hacía todo para agradarme, pero ya algo en mí era como si se hubiese muerto, como que ya no lo quería. No quería tener nada más que ver con él. Eventualmente llegó el día que tomé el coraje que necesitaba y le dije que mejor era dejar las cosas así. Se puso como un loco. Dijo que no permitiría que yo estuviera con nadie más. Y después de decir aquello, le dio un tirón a la puerta y se fue. No sé por qué, pero aquello me dio mala espina. Era como si hubiese sido el anuncio de las desgracias que acontecerían después. Esa misma noche regresó a la casa. Tocaba la puerta como un loco. Gritaba desesperado que lo dejara entrar, que necesitaba verme. La verdad, aquello me asustó mucho, tanto que decidí llamar a la policía. Cuando llegaron los agentes del orden, se lo llevaron preso, pues estaba verdaderamente fuera de control.
Ahí lo tuvieron en custodia por un par de días, hasta que salió con una fianza. Ahí comenzó a perseguirme. Se aparecía en todos lados. Estaba verdaderamente desequilibrado. Incluso comencé a tenerle miedo. Fui a la corte y pedí una orden de restricción para que no se pudiera acercar a mí, ni a mi casa, ni a mi nuevo empleo. Pero muchas veces él desobedecía aquella orden judicial. Cada día su vida se ponía peor. Incluso perdió el trabajo y vivía a casa de un pariente en La Cochera. Una tarde estaba con mi primo que había venido de otra ciudad. Hacía años que no lo veía, pues él había estado muchos años fuera del país. Y después de su regreso, se fue a vivir a casa de sus padres en otra ciudad. Pero desde hacía tiempo estaba por venir a visitarnos. Desde niño siempre le gustó mucho venir a mi ciudad. Recuerdo que en las vacaciones siempre se pasaba 1 o 2 meses con nosotros. Así que básicamente cuando regresó hicimos el mismo recorrido que hacíamos cuando éramos niños. Fuimos a la heladería de la esquina, a la casa de unos amigos y después nos quedamos en un pequeño bar que hay cerca de mi casa y nos tomamos unas cervezas. Cuando más entretenidos estábamos, apareció mi ex. Traía una pistola. Tenía los ojos desorbitados. Estaba totalmente fuera de sí y atacó a mi primo. Le propinó varios tiros, pero gracias a Dios ninguno le afectó ninguno de sus órganos vitales. Gracias a Dios, otros de los que estaban presentes en el bar, que nos conocían a mí y a mi familia, intervinieron y lo lograron agarrar hasta que llegó la policía. Las heridas que sostuvo mi primo fueron bastante serias. Recuerdo que después del incidente tomé el teléfono y le dije cosas horribles, cosas que tal vez no debía haberle dicho, pero estaba tan frustrada y asustada por la vida de mi primo que le dije de todo. Creía que las cosas que le había dicho lo habían ahuyentado. Hasta que días después, cuando estaba en el hospital con mi primo, vi en las noticias que habían hallado un cuerpo. Era el cuerpo de una persona que aparentemente se había quitado la vida. Cuando mostraron las fotos de su identificación, casi me desmayo. Era él. Había decidido dejar este mundo. A día de hoy, no sé si fue por decisión propia o por las cosas que hice, o si fue por alguna otra situación. Lo que sí sé y les puedo decir es que lo que pensaba que me iba a traer paz, amor y tranquilidad, solo trajo desgracias a mi vida. Por eso desde ese día a todo el mundo le digo que no se envuelvan en cosas de brujería. Eso siempre tiene una forma de cobrarte y lo cobra de la peor manera. Y esto es todo por hoy, espero que hayan disfrutado de este video. Si lo hicieron, déjanos un like y si no lo has hecho todavía, por favor suscríbete. Gracias y nos vemos en el próximo video.